Génesis 1:27 nos declara el Señor algo maravilloso. Nos cuenta que Él nos creó a su imagen y su semejanza. Qué amor tan grande de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su Espíritu Santo, que nos ha creado a su imagen y semejanza, con dignidad, con valor, con propósito, en comunión con Él, en carácter, en santidad. Lamentablemente, todo eso se distorsionó cuando el hombre se rebeló contra Él y desobedeció. Pero la buena noticia es que podemos alcanzar esa salvación, esa restauración y esa identidad en Dios maravillosa que nos mantiene seguros, que nos mantiene bendecidos, que nos mantiene fortalecidos para la gloria de su nombre. Sean bienvenidos en este momento. Le damos gloria, honor y honra al Señor y le damos gracias porque nos está permitiendo avanzar con la lectura de la Biblia. Sabemos que a todos se nos presentan dificultades, obstáculos al momento que queremos buscar del Señor. A veces es de enfermedad, cansancio, cosas que atender, muchas situaciones, pero Dios en su misericordia nos continúa tomando de su mano y nos sigue dando fuerzas para seguir adelante buscándole para la gloria de su nombre. Así que vamos a orar y darle gloria al Señor y darle gracias. Padre, gracias. Muchas gracias por un día más que nos permite, Señor, acercarnos ante el trono de tu gracia, Señor, cubiertos con la sangre de Cristo que tiene poder. Señor, gracias por permitirnos, Señor, avanzar con la lectura de tu palabra santa, poderosa, Señor. Gracias porque nos está, Señor Dios mío, enseñando. Tu Espíritu Santo nos está acompañando, nos está, Dios mío, oh Señor bendito Padre, auxiliando, Señor, dándonos la fuerza que necesitamos, Señor, día con día para poder, Señor bendito Dios, humillarnos ante ti, buscarte. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Anhelamos ser formados, Señor Dios mío, bendito Padre, a la luz de tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo, que podamos reflejar, Señor bendito Dios, que tú moras y vives en nosotros, porque nuestro cuerpo es templo y morada de tu Espíritu Santo. Y sigue obrando para que podamos también compartir esta buena nueva de salvación con todo aquel que escuche este video, Señor, que escuche tu palabra, que lea tu palabra para la gloria de su nombre. Padre Santo, amén. Y bien, mis amados, bendito Dios, meditamos en el tema de la identidad. Vemos, hermano, que estamos en la recta final. Los tiempos son difíciles. Cuántas personas están sin identidad, cómo el enemigo está destruyendo no solo los jóvenes, sino toda aquella persona que lamentablemente no se ha acercado, no le ha entregado su corazón al Señor. Así que nosotros tenemos una bendición grande, una responsabilidad enorme de poder llevar el mensaje de salvación y decirle a la humanidad que hay esperanza, que hay salvación, que hay restauración, porque en Cristo Jesús estamos seguros. Si bien es cierto, esa imagen y semejanza con la cual fuimos creados a raíz de la rebelión, del pecado que cometió Adán y Eva, fue distorsionada, se partió, se quitó esa comunión con Dios. Lamentablemente el pecado entró. Bendito Dios, eso trajo consecuencias, muerte física, muerte espiritual, pero la buena noticia es que nosotros a través de Jesucristo, esa imagen perfecta de Dios que se reveló en su ministerio terrenal y se hizo ese sacrificio único, perfecto y suficiente en la cruz del Calvario, Él ha pagado tu deuda y la mía, y si nosotros le pedimos perdón, somos rescatados, somos salvos, somos restaurados, somos liberados. Nosotros podemos ser esa familia de Dios a través de Jesucristo, ya no solo ser criaturas, sino que ser parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios, porque le recibimos como nuestro Padre Celestial. Entonces Él nos escoge, somos perdonados, somos redimidos, somos una nueva creación. Dios está con nosotros, somos libres y podemos vivir esa identidad que implica cambio, que implica restauración, que implica dar fruto, que implica ser una vida nueva en Cristo Jesús. La Biblia dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ahora damos fruto para la gloria de su nombre, por la ayuda del Espíritu Santo. Así que, hermanos, este tiempo nos hemos tomado a raíz también de ver cuánta necesidad. Antes de venir a la lectura, venimos a una meditación
que sí nosotros necesitamos seguirnos alimentando de la palabra, pero también seguir pregonando el Evangelio, compartiendo esa palabra. Hay mucha necesidad. Hoy leía una noticia muy triste acerca de un joven que no tiene definida su identidad. Se creía una ave, se subió a un árbol muy alto y quedó ahí lamentablemente mucho tiempo, pues ahí que no podía bajar, le quisieron ayudar, ya no era tiempo, pues lamentablemente se cayó y ya no está en este mundo. ¿Cómo está? Bendito Dios, la necesidad palpable, la necesidad imperante de que nosotros abramos nuestra boca, que compartamos palabra en nuestros muros, en nuestras redes sociales, en el Facebook, Instagram, lo que tengamos, compartamos palabra, anunciemos que Cristo viene pronto y que el Señor sigue perdonando pecado y que en Él tenemos una identidad maravillosa, que somos hijos de Dios y como Él es eterno, nosotros en Él estamos seguros, como Él es poderoso, Él resucitó y venció a la muerte, en Él tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Así que necesitamos seguirnos preparando con la ayuda del Señor, que el Espíritu Santo nos instruya y que nos dé la fuerza, ese dunamis, esa autoridad, ese denuedo para poder ser testigos de Jesús donde quiera que andemos, ser luz y no tinieblas, porque hay mucha necesidad en medio de nosotros. Y oremos porque también todas estas personas, bendito Dios, sean alcanzadas por la palabra. El Espíritu Santo toque sus corazones y conozcan la verdad y sean libres. Amén. Así que vamos ahora, antes de leer, siempre meditar, revisar lo que leímos el día de ayer. El día de ayer leímos el capítulo 13 y 14 de Levíticos y en el capítulo 13 veíamos toda una serie de leyes, de rituales para identificar y gestionar enfermedades de la piel. Meditaba y decía cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Hemos visto cómo lo liberó de Egipto. Hemos visto que ya era una población muy grande en número. Ahora el Señor les provee una ley, les provee las normas, cómo han de vivir. Les provee también un diseño precioso. Hemos leído cómo le mostró a Moisés un diseño divino para hacer un tabernáculo, cómo eligió también sacerdotes, cómo estuvo el Señor dirigiendo cada detalle, cada utensilio, todo lo que se iba a necesitar para hacer todo ese ritual, todos los sacrificios para poderse acercar en pureza y en santidad a un Dios que es santo y puro. Él da las instrucciones en el Antiguo Testamento, preparándonos para comprender ahora el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero también vemos en el capítulo 13 que Él deja todo, bendito Dios, también el procedimiento que los sacerdotes no solo servían en el tabernáculo, sino que también desempeñaban, ellos más bien dicho, un rol como inspectores sanitarios, bendito Dios, cuando se aparecía una enfermedad. Y el enfoque es siempre la santidad, no solo espiritual, sino también física, comunitaria y la prevención de enfermedades, de evitar esos contagios. Cuando se aislaba a una persona no era fácil, pero era necesario. El sacerdote actuaba como un inspector sanitario, muchas veces aislaba al enfermo, lo revisaba si tenía todavía dudas si iba a progresar esa enfermedad o no, lo volvía a aislar hasta declararlo puro o impuro, ¿verdad? Bendito Dios. Vimos entonces que el sacerdote hacía un diagnóstico. Cualquier mancha que aparecía en la piel de las personas de la población, acordémonos que eran bastantes, ¿verdad? Si había hinchazón o alguna erupción o un cambio de color, ellos debían acudir al sacerdote y el sacerdote lo revisaba para evitar contagios. Si había signo de impureza, tenía que él estar seguro si era lepra o no era lepra. Era lepra, leíamos, si el vello en la llaga se volvía blanco, cambiaba su pigmentación. Si la infección parecía más profunda que la piel, ya se había perdido, ¿verdad?, toda la textura, entonces era lepra. Si había también carne con la erupción o expuesta, ¿verdad?, se había perdido la piel, la capa de la piel, era lepra. Entonces ahí tenían que pues aislarlo socialmente. No era fácil porque el leproso era declarado inmundo. Qué difícil para una persona tener que salirse del campamento e irse a la parte de afuera, ¿verdad?,
del campamento, vestir vestiduras rasgadas y tener que gritar si alguien se acercaba, tenía que avisar, inmundo, inmundo, que él estaba inmundo para evitar contagio a las otras personas. Pero eso traía mucho dolor. Y vemos que aquí hay un gran mensaje porque vemos que la lepra, lo leímos en el siguiente capítulo, bendito Dios, que la lepra básicamente significa el pecado, y eso es lo que hace el pecado. A veces empieza tan pequeñito, tan chiquitito y no duele aparentemente al inicio, pero va carcomiendo, va tomando posesión de todo el ser, va deformando, va degradando, va corrompiendo el alma a tal manera que de repente se ven los efectos, las consecuencias, no solo personales. La primera consecuencia es que el pecado nos aleja de Dios, ya no sentimos esa presencia, esa comunión. Realmente nosotros es a un aislamiento triste, bendito Dios, y también lo que impacta en la familia y en la sociedad, porque todo lo que nosotros hacemos como padres de familia, como miembros de una comunidad, afecta, ¿verdad? Nuestras acciones pueden bendecir, beneficiar o afectar a los demás. Entonces leíamos, por lo tanto, también en el capítulo 14, que se detallaban los rituales de purificación para el leproso. Realmente, si era sanado, también la manera en que él iba a presentarse ante el sacerdote. Bendito Dios. Entonces vemos, esto simboliza la restauración espiritual y física. Cuando los sacerdotes hacían inspecciones fuera del campamento, había un ritual para restaurar también a la persona. Veíamos también acerca del lavado de sus vestidos, de raer completamente el pelo, de bañarse, de estar fuera de su tienda 7 días. Y luego, si el proceso se repetía y entonces se verificaba que la enfermedad ya no avanzaba, era declarado totalmente limpio. Pero entonces venía otro proceso, que él tenía que presentarse en el templo al 8º día de haber sido sanado y presentar sacrificio, ¿verdad? También leíamos acerca de que cuando las casas se contaminaban o aparecían manchas, hongos o otro tipo de moho o lepra directamente, llegaba la inspección también. Había muchas veces que quitar la piedra del recubrimiento, y esto nos deja ver cómo eran construidas las casas antes. Siempre eran también protegidas con esas piedras, o también alguna parte de cobertura, porque dice que raspaban las paredes de donde se encontraban esas manchas hasta que se comprobaba que la casa estaba limpia. Y si la casa seguía contaminada, pues había que demolerla, ¿verdad? Esto subraya la necesidad que tenemos de limpieza, de purificación para acercarnos a nuestro Dios Santo. Antes era de esta manera, ¿verdad? Con los rituales, con los sacrificios, con los lavamientos, con todo lo que se hacía, y ahora sabemos que a través de la sangre de Cristo, que quita todo pecado, nosotros podemos presentarnos ante el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, porque seguimos recalcando y aprendiendo que el pecado es símbolo de la lepra, perdón, es símbolo de pecado que contamina y que separa. Bendito sea el nombre de Jesús. Habiendo revisado rápidamente, panorámicamente, más bien dicho, estos puntos, bendito Dios, vamos a leer entonces hoy el capítulo 15 y 16 de Levítico, si no me equivoco, sí, estamos bien, con la ayuda del Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche.
Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre el que cabalgare, el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare, cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará una ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuvieren emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella hubiese sentado, lavará sus vestidos, y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla que ella se hubiere sentado, el que le tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda la cama sobre que durmieren será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas, 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haberse contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para que el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece de costumbre, y para el que tuviere flujo, será varón o mujer, para el hombre que durmiere con la mujer, inmunda. Capítulo 16, el día de expiación. Vamos a leerlo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera.
porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrillos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando se entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabilitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por los pecados, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol.
El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el 7º mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Gloria sea al Señor. Qué bueno es Dios, que le permitió al siervo del Señor ser obediente para poder cumplir, gloria a Dios, con todos los mandamientos, instrucciones, leyes, estatutos que estaba estableciendo él a través de Moisés con los sacerdotes y su pueblo. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir meditando un poco acerca de lo que leímos en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas que leímos ayer. Pues ahí vemos que se destaca el poder, la autoridad y la misericordia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Bendito Dios en su ministerio cuando estuvo acá en la tierra. El ministerio de las mujeres era uno de los puntos con los cuales empieza el capítulo. Qué maravilloso ver que también el Señor nos incluye a nosotras de una manera diferente pero especial a la vez, porque se habla de María Magdalena, de Juana y de Susana. Se sabe por la palabra que ellas pues también habían sido sanas, ministradas por el Señor, y luego ellas apoyaban el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con sus propios recursos. Gloria sea al Señor. Ese es un privilegio que estas mujeres tuvieron y también nos invita a nosotras a también ser útiles para la gloria del Señor en su viña, también en el templo. Hay muchas áreas en las cuales como mujeres podemos servir al Señor. Hay mucha necesidad también de instruir a los niños, de poder darles esas enseñanzas, esos cuidados a las ovejitas más pequeñitas del redil del Señor. Hay tantas cosas hermosas en las cuales podemos participar y todo en obediencia, en humildad y para la gloria de nuestro Señor. También leíamos acerca de la parábola del sembrador y aquí nos vamos a tomar unos minutos porque es bien importante nosotros también poder ver a la luz de la palabra, que es un espejo, bendito Dios, a nuestras almas, a nuestro ser, cómo es nuestro corazón. La parábola del sembrador, pues el sembrador es el que siembra, el que reparte la semilla, bendito Dios, en todos los corazones. La semilla es la palabra de Dios, que es buena, que es santa, que es maravillosa, poderosa, pero el problema está en los diferentes tipos de corazones. Y al menos podíamos identificar 4 tipos de corazones. El primer corazón es aquella palabra que cayó, dice, junto al camino. Ese es un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque oyen, pero inmediatamente el enemigo, el diablo, roba la palabra. Entonces, esa tierra que está junto al camino queda seca, endurecida. La escuchó, pero se dejó robar la palabra, no perseveró. Obviamente no hubo fruto en el corazón, en la vida. También veíamos un corazón pedregoso. Es un corazón superficial. La semilla cae, recibida con alegría. Mucha gente dice, wow, qué lindo el mensaje, me voy a seguir congregando, voy a seguir al Señor. Pero de repente se desaparecieron y siguieron sus vidas. Entonces, lamentablemente, la semilla no echó raíces, solo cayó superficial y entre las piedras se ahogó. La recibió con alegría, pero realmente al poco tiempo llega una prueba, llega una situación dura y abandonan el camino angosto. Y dicen, no, esto no es para mí, yo me voy, estaba mejor allá. Y en realidad es una apariencia, una felicidad, una prosperidad vana, porque todo lo de la tierra pasará. ¿De qué le sirve al hombre ganarlo todo en la tierra si al final se pierde su alma?
Bendito Dios, la verdadera prosperidad es hacer la voluntad del Señor y estar en Cristo Jesús, porque el día que muramos, nosotros nos vamos con el Señor. Bendito Dios, y sea que nuestra vida es para Cristo, y si morimos, morir en Cristo es ganancia. Nos vamos a un lugar de gozo y de paz delante de su presencia. El problema no es morir, sino que el problema es en qué condición mueren las almas. Porque si mueres sin Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre, entonces sabemos que hay un lugar de tormento que realmente no se le desea a nadie, que no fue creado para la humanidad, sino fue creado para el enemigo y todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, pero la gente elige seguirle a Él y no al Señor. Así que es tiempo de venir al Señor Jesús. También veíamos el otro corazón, es el corazón con espinos. Es un corazón afanoso porque la palabra nos dice, ¿verdad?, que escucha la palabra, pero al ocuparse de las riquezas, al ocuparse de las preocupaciones, a todos los placeres de esta vida y los afanes, todo eso viene y ahoga esa palabra, ahoga el mensaje. Ya no se sigue esa palabra desarrollando, no echa raíces, no continúa, sino que realmente vuelve a su afán. Marta, Marta, afanada y turbada estás. En cambio, María escogió la mejor parte que no le será quitada, porque ella estaba siempre a los pies de Jesús. Así que todo es un equilibrio. El Señor nos manda a ser responsables con las cosas que tenemos nosotros que realizar, trabajar como que trabajamos para Él, pero también sabemos que Él nos manda a amarle a Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el último es el buen corazón, un corazón honesto, un corazón sincero, que se humilla, que recibe la palabra, que hace compromiso, ¿verdad? Que decide dejar todo como sus discípulos hicieron. Unos dejaron la barca donde estaban trabajando, otros donde estaba, ¿verdad? En el caso del que cobraba los impuestos, él dejó todo para seguir al Señor. Pero en realidad muchas veces nosotros queremos estar en las dos situaciones, en lo espiritual y en la carne. Entonces tenemos que tomar decisiones y renunciar a todo aquello que nos está estorbando para estar bien con el Señor. No podemos jugar con la gracia. Dios no puede ser burlado. Nosotros creemos que estamos haciendo bien si estamos así, con un corazón partido, dividido en el mundo, en las cosas del Señor. No, o estamos con el Señor o estamos, ya saben, con quien que el Señor lo reprenda, pero no podemos servir a dos amos, ¿verdad? Tenemos que definirnos. Así que este corazón bueno y honesto recibe la palabra, retiene la palabra, hace un compromiso, se esfuerza para cuidar la salvación con temor y temblor y dar fruto, que es lo que busca el Señor, ese fruto digno de arrepentimiento, como Juan el Bautista predicaba, hacer frutos dignos de arrepentimiento. También rápidamente vamos a mencionar la enseñanza que nuestro Señor nos daba en lo que leímos en la lámpara, porque realmente una vasija no se pone una lámpara abajo de una vasija, y esto es una exhortación a poner en práctica la enseñanza bíblica. La verdad del reino no se puede ocultar, se tiene que compartir porque es la luz. Jesús es la luz del mundo. Bendito Dios. También la verdadera familia de Jesús lo pudimos leer y básicamente Él nos enseña que la verdadera familia en Dios es el que oye y obedece la palabra del Señor. Gloria a Dios. Leímos también del versículo 22 al 25 cómo Jesús calma la tormenta, y esto nos demuestra que Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Leíamos también acerca de la sanidad y liberación en el Gadareno, como después de estar desnudo, flagelándose, destruyéndose, la condición que en él estaba, vivía, estaba en los sepulcros, luego el Señor lo liberta. Lo que pasó con toda esa situación fue impresionante, impactante, y todo esto lo podemos resumir, ¿verdad?, de que el poder de Jesús es sobre todo, sobre las fuerzas demoníacas, sobre la enfermedad, sobre las situaciones difíciles. Él puede salvar, restaurar las vidas, liberar y también comisionar, porque luego esta persona que estuvo así en esa condición tan difícil, tan deplorable, lamentable, luego fue enviado a predicar a los de su casa. Así que vemos que se convirtió en un evangelista, aunque él quería seguir al Señor, pero como rechazaron a Jesús, eso es otra cosa que, wow, impacta, que en vez de la gente decir, entra, venga con nosotros, aquí hay necesidad, quédate, le dijeron que se fuera a Jesús. Pero Jesús en su gran misericordia
no lo deja sin esperanza. Manda a un evangelista que toda la gente lo había visto endemoniado, como estaba en esa condición. Hoy estaba contando, compartiendo a quien había conocido, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesucristo es Dios Todopoderoso. Amén, que lo había liberado y estaba dando la buena nueva de salvación en Jesús. Y por último, gloria sea al Señor, veíamos el doble milagro, tanto en la mujer del flujo de sangre como en la hija de Jairo, y vemos cómo Dios continúa teniendo la autoridad en las enfermedades y también sobre la muerte, y como la fe, la persistencia, la perseverancia, también nosotros podemos alcanzar esa misericordia del Señor, ¿verdad? Hoy leeremos el capítulo 9, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio de San Lucas, y dice así: la misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se reunió aparte en un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, habiéndolos de sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados. Levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estopeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traer acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendieron estas palabras, pues les hablaba veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y yendo ellos, uno dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto
para el reino de Dios. Gloria sea al Señor. Hasta aquí nos vamos a quedar en la lectura de este día. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia que nos permite continuar con la lectura bíblica. Les invito en el nombre del Señor a que mañana continuemos, si el Señor así nos permite, y sigamos alimentándonos para crecer, para poder también dar fruto y para poder seguir anunciando el evangelio de salvación a través de Cristo Jesús, pues Él es el único camino al cielo. Jesucristo es la vida. Él es la resurrección y en Él tenemos vida y vida en abundancia, salvación, restauración y vida eterna. Que Dios les bendiga. En esta hermosa hora les saludamos en el nombre del Señor. Amén.